y hablando de todo esto, de lo que hace, no hace el gobierno, las contradicciones que entra, hay una cosa que no me parece menor para analizar y significativa y que tiene que ver con lo que anunció por los medios de comunicación el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que la ley, promulgaba la ley de emergencia en discapacidad, la promulgaba el gobierno, pero que no la iba a aplicar. Y le volvió a pasar la pelota, si se quiere, en términos políticos, al Congreso, porque le ha dicho que al Congreso que le determine de dónde va a salir la plata para aplicar la ley. ¿No es una cosa de loco, como lo venimos explicando, estas idas y venidas que tiene este gobierno? Pero yo entiendo que detrás de todo esto hay, obviamente, un trasfondo, si se quiere, jurídico, para tratar de entender, ¿no es cierto? Porque la ley de emergencia en discapacidad es una ley y una voluntad del legislador. Salió sancionada por las dos cámaras dos veces, por amplia mayoría. Los vetos presidenciales también salieron por amplia mayoría. Entonces, bueno, se entra en una cuestión, si se quiere, judicial, en una encrucijada que hay que entenderla, ¿no? Lo primero que sobrevolaba ayer era si el gobierno entraba en un incumplimiento legal, si es constitucional lo que hace el gobierno. Bueno, para hablar de todo esto, muy amablemente nos ha atendido la doctora Adriana Tetamanti. Ella es abogada constitucionalista. Insisto, para tratar de entender esto. Doctora, ¿cómo está? Un gusto hablar con usted. Estoy aquí junto a Katy Zamora, Fede Oliva, Juan Manuel Orrego la saluda. Sí, buenos días, un gusto. Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes por atendernos y bueno, para tratar de entender esta situación. ¿Es inconstitucional lo que hace el gobierno si no aplica una ley sancionada por el Congreso? A ver, para darle contexto, recientemente se ha sancionado, el Congreso ha sancionado la Ley de Emergencia en Discapacidad, ¿no? La Ley 27793, que declara la emergencia en esa materia hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo ser prorrogada por un año. Como toda ley, requiere que sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial para su aplicación. Ayer tomamos conocimiento de que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado un decreto, el decreto 681 del 25, que promulga la ley, pero devuelve al Congreso para que le determine las fuentes de financiamiento. ¿Bien? Sí. Es decir, la promulga, pero no la torna aplicable. ¿Bien? Suspende la aplicación. Sí. Entonces ahí claramente, más que un problema jurídico, hay un problema político. Porque nuestra Constitución Nacional establece un sistema de división de poderes, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno actúa dentro de un marco de competencias, de atribuciones. ¿Bien? Claro. Pero hay un principio que es del derecho internacional, que es el principio de cooperación institucional. Es decir, se supone que los órganos que ejercen poder público deben tener una dinámica cooperativa, colaborativa para la implementación de las políticas públicas, ¿bien? Que son las que traza la misma Constitución Nacional, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, en fin, y que son, en definitiva, las que tienden a promover el bienestar general de la sociedad y hacer efectivo el ejercicio y pleno goce de los derechos, que la Constitución reconoce. En este caso, bueno, todos conocemos un largo debate en estas leyes que fueron sancionadas, luego el Poder Ejecutivo Nacional las vetó, es decir, que hubo oportunidad de debate y de diálogo político, ¿no? Que se supone que estas medidas salen o deberían salir con el consenso, ¿bien? Y con las reglas que establece la Constitución para la sanción de las normas. Entonces lo primero que aparece extraño es que en el primer decreto, el del veto, no se haya mencionado esto que surge ahora, ¿no? De que la falta de las fuentes de financiamiento. Y claramente el Congreso ha actuado
siguiendo las directrices que le marca la Constitución, es decir, nuestra Constitución Nacional en la reforma del 94 estableció en el artículo 75, inciso 23, que le corresponde al Congreso dictar leyes, ¿bien?, que establezcan medidas de acción positiva para asegurar, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Sobre todo, en particular, menciona 4 categorías de personas que el constituyente considera vulnerables, que son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. ¿Bien? Claro. Es decir, que el Congreso en este sentido no está haciendo más que cumplir un mandato constitucional. Claro. A ello tenemos que sumar la Convención Internacional sobre los Derechos de la Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, es decir, vale igual que la Constitución. Que eso fue, se le dio jerarquía constitucional en el año 2014, mire el tiempo de que estamos hablando. Claro. Entonces, digamos, surge por lo menos, apartado, digamos, de las directrices que nuestra Constitución da, y en esto aparece la figura del jefe de gabinete de ministros, ¿no? Porque ayer en los medios hemos visto que hay una iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación para que sea interpelado a los efectos de tratar una moción de censura. Claro, claro. Porque antes de, doctora, de entrar en ese tema que también le quiero preguntar, siguiendo este análisis que usted nos hace, es decir, ¿no es atribución del Congreso de la Nación determinar de dónde va a salir el financiamiento para la aplicación de las leyes? Es una atribución del Poder Ejecutivo. A ver, esto, y vuelvo a lo que decía recién, ¿no?, de del principio de cooperación institucional. Es decir, la ley de administración financiera, la 24.156, control del gasto público del sector público nacional, establece que toda ley que disponga un gasto debe tener una fuente de financiamiento, ¿no? Ahora, es el Poder Ejecutivo, a través del jefe de gabinete de ministros, el que debe recaudar la renta de la nación, ejecutar la ley de presupuesto y obviamente asignar y reasignar partidas presupuestarias. Eso tiene que ver con las prioridades que cada gobierno marca en su gestión. Es decir, a dónde va a ir destinado la fuente de financiamiento. Y además, en esa misma ley, el artículo 39 establece que el Poder Ejecutivo puede, digamos, efectuar gastos que no estén contemplados en la ley de presupuesto en situaciones de emergencia, bueno, terremotos, o sea, para socorrer necesidades imperiosas, como sería en este caso las pensiones por discapacidad, la atención primaria integral para las personas con discapacidad, bien, la protección social en términos generales para ese sector, bien, vulnerable. Claro. Entonces, por eso surge esto del pedido de interpelación para tratar en la moción de censura, porque bueno, esta figura del jefe de gabinete de ministros que se incorpora también en la reforma constitucional del 94, digamos, lo que es considerado, digamos, como un primus inter pares, es decir, como un ministro jerarquizado, que en realidad el propósito de la Convención Constituyente fue incorporar una figura para atenuar el presidencialismo, que sabemos que es fuerte en nuestro país, claro, y, digamos, tener como una tendencia al parlamentarismo. Pero lo cierto es que, bueno, la dinámica ello no resultó así, porque en definitiva el presidente es el que lo designa y lo remueve, entonces hay una relación jerarquizada, digamos, entre el presidente y el jefe de gabinete de ministros, pero a su vez, la misma Constitución dice que el jefe de gabinete de ministros tiene responsabilidad política ante el Congreso y, por lo tanto, las cámaras de diputados, o sea, no solamente tiene el deber constitucional de ir todos los meses a informar sobre la gestión de gobierno a cada una de las cámaras pueden pedir informe, pueden interpelarlos para una moción de censura y eventualmente lo pueden remover por mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso. Pues entonces, ¿es el mismo mecanismo para, digo, un juicio político o no? No es el mismo mecanismo. No, es distinto. En el caso estamos hablando, por ejemplo, de un juez federal que podría ser pasible de un juicio, un ministro de la Corte que podría ser pasible de un juicio político,
En ese caso es la Cámara de Diputados, parecido a lo que a cómo es en la provincia. La Cámara de Diputados funciona como sala acusadora, digamos, Claro. y el Senado es el que destituye. ¿Bien? Eso pasó, por ejemplo, con Bogiano, Molineo Connor, pero en este caso es distinto. Es el presidente designa y remueve, y como también tiene responsabilidad política ante el Congreso, bueno, el Congreso, las cámaras lo pueden interpelar, como sería en este caso, por lo menos por lo que ha trascendido ayer en los medios, y para poder removerlo necesitan la mayoría absoluta de ambas cámaras, o sea, diputados y senadores. Claro. La mayoría absoluta es la mitad más uno. ¿Bien? Usted decía, bueno, hay un principio de acción, o sea, de que el Congreso sanciona leyes protegiendo, o si se quiere, dándole facultades y derechos a la sociedad, sí, o protegiendo derechos de la sociedad que ve vulnerado. Uno entiende también que el Congreso no sanciona leyes para destituir o cómo es que, porque acá escuchamos declaraciones del ministro de Economía que dijo que la oposición usa el brazo legal, dijo el brazo armado legal del Congreso para voltear al gobierno. Uno entiende que el Congreso no es esto. Bueno, eso claramente es una lectura política que no tiene digamos, que me resulta totalmente ya ajena a lo que yo les puedo comentar en términos jurídicos, pero claramente el Congreso ni ningún poder legislativo de las provincias nada tiene propósitos destituyentes. Claramente tiene un deber constitucional, que es sancionar leyes, en este caso, bueno, concretamente, que son protectoras de un sector de la sociedad, y como le digo, que está enmarcada en un sistema constitucional y un sistema interamericano de derechos humanos que lo obliga al Estado a proteger esos derechos. Bien, hay un principio también relacionado con el tema presupuestario, que eso se vio mucho en los reclamos por la movilidad de los haberes jubilatorios, que es el principio de progresividad y no regresividad, bien, que está tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ambos tienen jerarquía constitucional, valen igual que la Constitución. Y ya, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en varios casos, sobre todo, como les decía, en materia previsional, pero también en otros aspectos, derechos laborales, derechos de la salud. Y entonces la Corte en esos casos dijo que las limitaciones presupuestarias no pueden ser un impedimento para el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce, ¿bien? Que el Estado debe garantizar el cumplimiento progresivo. Entonces, digamos, si el Estado podría incurrir inclusive en una inconstitucionalidad por omisión, que la Corte Suprema lo ha marcado, por ejemplo, en materia previsional, cuando no sancionaba las leyes de movilidad previsional, y en esta materia también, bien, porque hay un mandato constitucional para que el Congreso sancione leyes que protejan a este sector de la sociedad. Entonces, de ningún modo podría ser interpretado como un propósito golpista, porque aparte hay que pensar que el Congreso de la Nación representa en la Cámara de Diputados a todo el pueblo de la Nación Argentina, y la Cámara de Senadores representa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, entonces es como si, digamos, toda la sociedad argentina, en su mayoría, que son los que han sancionado estas leyes, los representantes del pueblo de la nación y de las provincias, tuvieran, digamos, como propósito o intencionalidad generar un daño al Poder Ejecutivo Nacional, bien, que forma parte del poder público, que, digamos, como les decía recién, digamos, inclusive participan, digamos, en forma conjunta del procedimiento de formación y sanción de la ley. Claro. Bien, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, la iniciativa es del Ejecutivo, se debate en el Congreso y después el Poder Ejecutivo, bueno, tiene esta facultad de vetar y de promulgar, bien, las leyes, pero todo siempre tiene que ser todo bajo
digamos, la actuación siempre debe ser bajo el principio de razonabilidad, ¿bien? ¿Cuáles son los medios necesarios para conseguir los fines que persigue el Estado? Y siempre, por supuesto, debe ser tendiendo a la protección de la sociedad, ¿bien? Para la cual están dirigidas las políticas públicas. Claro, claro. ¿Katy? ¿Cómo estás, Adriana? Katy te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Quería consultarte si ya anteriormente existen fallos judiciales acá en lo que es Argentina que hayan obligado al Estado a restablecer algunas medidas suspendidas, bien bajo emergencias de discapacidad o en otros estados similares. No, específicamente en esta materia no ha habido, digamos, un fallo, no ha habido una situación como la que se ha planteado ahora, por lo tanto no ha habido la necesidad de recurrir a la vía judicial, bien que es uno de los escenarios posibles cuando suceden, se plantean estas situaciones, estos escenarios. Uh-huh. Pero claramente con lo que yo comentaba recién de los pronunciamientos de la Corte Suprema, ya ha habido decisiones respecto del deber del Estado de garantizar el cumplimiento progresivo de los derechos más allá de las limitaciones presupuestarias. Es decir, el Estado, tiene claramente la obligación de buscar, digamos, el financiamiento para estas políticas que son claves para proteger la dignidad humana y la integridad de esas personas que tienen una situación de vulnerabilidad particular. Uh-huh, bien. ¿Puede haber algún tipo de reclamo judicial en ese sentido? Claro. Y es probable. Generalmente en estos casos sí terminan recalando en el sistema judicial, ¿bien? Así que pero eso ya estamos digamos, anticipando un escenario que todavía no conocemos. Primero seguramente agotarán los mecanismos políticos, digamos, como esta interpelación, y eventualmente se avanzan con la moción de censura y la remoción, eso no se sabe, pero claramente, digamos, las leyes, digamos, son dictadas para ser cumplidas, ¿bien? Y solamente se pueden dejar de cumplir ante un planteo de inconstitucionalidad, una medida cautelar que en la justicia, disponga fundadamente la suspensión, pero, digamos, en este caso, porque si no, digamos, se produce como un sistema, digamos, como que se recurren atajos, digamos, para evitar el cumplimiento de una ley, porque, digamos, si en este juego político entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que lo ideal sería que haya consensos, por supuesto, pero cuando no existen y se logra por mayorías, que es lo que rige en un sistema democrático, ¿bien? Siempre oyendo a las minorías, pero las decisiones se adoptan por mayoría. Entonces, yo, digamos, veto una ley y el Congreso insiste, entonces busco un atajo para no cumplirla. ¿Bien? Entonces, sí, te escucho. Sí. No. Bien. No, justamente, más allá de discapacidad, nunca ha sucedido una situación así en Argentina, de lo que está pasando ahora particularmente. No, sí, por supuesto, como yo le decía, no digamos en este escenario de veto y después, posteriormente, una vez sancionada, con una suspensión, sino que ante omisiones, incumplimientos de los deberes estatales, por ejemplo, sobre todo en materia previsional se ha visto mucho eso. Bien. De no darle la movilidad que garantiza la Constitución Nacional a los deberes jubilatorios. La Corte se ha pronunciado, ordenándole al Estado, exhortándolo para que dicte las medidas legislativas necesarias, ¿bien? Porque evidentemente cuando hay un mandato constitucional y el Estado no lo cumple, el único resorte que tiene cualquier persona es la protección judicial. Está bien.
Por último, Adriana, quería consultarte. En un momento hablabas con respecto a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo inciden estos tratados internacionales, en este tipo de situaciones? ¿Pueden ser involucrados judicialmente justamente para poder exigir al Estado que se mantenga la emergencia o se restablezca esto que fue suspendido? Sí, claro, por supuesto, es lo que les decía recién, que el Poder Legislativo, obviamente, y cualquier poder del Estado, cuando actúa, lo hace en el marco que le indica la Constitución, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que en este caso tienen jerarquía constitucional, y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que fue sancionada en el año 2006, sí, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue aprobada en el 2008 en nuestro país, y en el 2014, por la ley 27.044, se le dio jerarquía constitucional. Bien. Y esa convención, entre todos los derechos que establece, dice que los estados deben lograr el más alto nivel en el ejercicio de sus derechos. Bien, le deben otorgar protección social a ese segmento de la sociedad que tiene esa particular vulnerabilidad. O sea que por supuesto que en cualquier caso van a ser invocados todos, y bueno, y todo lo que les decía, porque claro, esos instrumentos jurídicos son plenamente operativos, y los estados están obligados, y todos los operadores jurídicos estamos obligados a aplicarlo. El principio que yo les decía recién de progresividad y no regresividad, el principio pro persona. Entonces siempre, digamos, las limitaciones presupuestarias son, digamos, deben ser de alguna manera, porque para eso también está la gestión de gobierno, deben ser superadas de alguna manera, si no serían una excusa para el incumplimiento de los deberes que la Constitución establece. Claro, tal cual. Doctora Adriana Tetamanti, le agradecemos, la dejamos porque entendemos que tiene una audiencia, la dejamos en libertad, así que, pero ha sido un placer dialogar con usted y llevar un poco de claridad a este tema, así que le agradecemos el contacto con Elementos FM, doctora. Bueno, a ustedes, muchas gracias por el contacto, que tengan muy buen día. Igualmente, buen día, doctora. Bueno, la palabra de la doctora Adriana Tetamanti, ella es abogada